Ya para terminar este evento que ha sido tan interesante para todos los que estamos acá, el doctor Jorge Marín. El doctor Marín es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, docente del posgrado de cardiología y electrofisiología de la Universidad CES. Trabajamos junto en varias instituciones en Medellín y nos va a hablar la continuación de este tema, inteligencia artificial en electrofisiología, en arritmias y dispositivos. Bienvenido, doctor Marín, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, vamos a hablar de los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial en electrofisiología clínica, así como del futuro que nos espera con su implementación en nuestros laboratorios cada día. ¿Se escuchó? Perfectamente. Sí, Doc. Sí. Bueno, eso era como para mostrarles que uno con inteligencia artificial hoy en día puede como dominar o manipular muchas de las cosas que quiere decir, ¿cierto? Y lo que hacemos hoy en día mm, es apoyado, esto ya es una realidad, es una revolución lo que hoy en día estamos viendo en todos los campos del conocimiento y en lo que nos implica a nosotros en electrofisiología. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, eh, porque la conferencia, como ustedes van a ver, no es llevada a cabo con muchas referencias, sino que es más bien como un abrebocas, un chisme de qué hacemos eh, en las salas de electrofisiología. Hacemos, no, hacen en los sitios donde pueden contar con esto, porque hoy en día todavía tiene el problema del costo, ¿cierto? Pero yo creo que es importante que sepan. Primero, yo no soy un experto, yo soy un gomoso. Yo le decía al ChatGPT, ayúdame a hacer una diapositiva que diga que yo no soy experto, ¿cierto? Y es eso. Uno tiene ciertos conceptos técnicos, pero sí como las ganas de aprender día a día y poderle contar a la gente qué son las cosas que se están haciendo. Hoy en día en la sala nosotros tenemos la oportunidad de trabajar y tenemos, por ejemplo, asistencia del especialista de cuenta clínica que probablemente en el futuro con la aplicación, y esto ya es real, esto ya no es futuro, o sea, en los sistemas que vienen el próximo año para el mapeo en electrofisiología, probablemente el especialista de cuenta clínica va a ser reemplazado, porque hoy en día hacemos conteo manual de los electrogramas para hacer unas gráficas y ya la inteligencia artificial con manejo de grandes volúmenes de datos es capaz de identificar por comparación automática de lo que ya tiene almacenado, lo que está viendo en tiempo real y poder hacer la anotación de los electrogramas y hacer mucho más rápido el trabajo, más eficiente y con menos errores. Ya se ha hablado a lo largo de la mañana de que estos son como los 5 pilares que nos ayudan a nosotros en medicina. La facilidad de investigar, de poder publicar, ¿cierto? La gestión de Big Data, de grandes cantidades de datos para hacer unos diagnósticos mejorados y poder optimizar el flujo de trabajo. Y todo esto redunda en que los tratamientos cada día son más personalizados en los pacientes y en electrofisiología que empezamos haciendo regulación por las agencias reguladoras, aprobación de los aparatos con medicina basada en la evidencia y todos los estudios clínicos que hay en progreso para que en el año actual todo esto sea una realidad de que la electrofisiología está apoyada en la inteligencia artificial de una manera cada día más creciente. Yo tenía esta conferencia lista hace como 15 días y cuando uno pone en el PubMed Inteligencia Artificial y Electrofisiología, había del 2020 al 2025 458 resultados. Y en la última semana, esto lo hice esta mañana, repetí la misma búsqueda y ya adicionaron más, casi 40 más artículos en el PubMed sin ningún tipo de filtro, dando a entender la importancia y el crecimiento de la inteligencia artificial en la electrofisiología que cada día pues, nos bombardea cada vez más. Y estos son los principales aplicaciones de dominio en electrofisiología. Los modelos predictivos para estratificación de riesgo basados en los algoritmos de aprendizaje profundo que nos explicaba el doctor Sotomayor desde el inicio de esta conferencia, con el uso de redes neuronales convolucionales que son capaces de identificar con el manejo de grandes cantidades de información y comparación automática
por ejemplo, en fibrilación auricular, que es la arritmia más común, lo que se llaman firmas latentes de FA, que el ojo humano no es capaz de predecir, como lo decía el doctor Efraín Gómez en su charla previa en electrocardiografía. Y esto hace que ese manejo de grandes cantidades de información nos sirva para hacer más fácil y más fiable hoy en día el mapeo electroanatómico, y va a ser uno de los ejemplos que les voy a mostrar enseguida, porque pues pretender hablar en 25 minutos de inteligencia artificial en electrofisiología sería muy pretencioso. Solamente les quiero mostrar unos ejemplos prácticos de aplicación diaria en los laboratorios donde se puede hacer, ¿cierto? Y es el mapeo electroanatómico guiado por inteligencia artificial y el uso de lo que se llama hoy en día los digital twins, los gemelos digitales, que son modelos computacionales que se hacen previos hasta que sean muy, muy efectivos y poderlos llevar a hacer una translación a los sistemas de aplicación en seres humanos para que la estrategia de ablación no sea fallida y tenga mejores resultados. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es como el flujograma o el proceso de trabajo? Es la aplicación de esos algoritmos de aprendizaje profundo y el aparatico, pues cuando digo aparatico son esos grandes sistemas de almacenamiento de información, identifican patrones eléctricos sutiles que se adelantan a la capacidad humana de poder detectarlos y son capaces de hacer anticipación de arritmias en los pacientes y luego se validan en las redes neuronales convolucionales que nos explicaba el doctor Sotomayor. Eso hace que nosotros siempre tengamos que tener una validación externa. Nos hace, digamos, el diagnóstico, pero generalmente hoy en día en las guías dice que deben ser validados por médicos especialistas, pero facilita mucho el trabajo y le da más rapidez al flujo de trabajo. Entonces, uno de los ejemplos que les quiero poner, que es en fibrilación auricular, es, por ejemplo, nosotros hacemos el mapeo electroanatómico, el proceso de mapeo de las estructuras cardíacas, se analizan esos electrocardiogramas en tiempo real y hay empresas ya dedicadas a esto que son propietarios de los electrogramas intracavitarios que nosotros ponemos o cogemos en cada estudio, y esto les lleva a una gran central, ¿cierto? El objetivo que ellos tienen, por ejemplo, en fibrilación auricular es una cosa que se llama identificar las zonas de dispersión temporoespacial, que se ha demostrado que tienen mayor utilidad dar ablación sobre estos sitios para que haya menos recurrencia de fibrilación auricular. Esa es una de las estrategias que utiliza un sistema que se llama el Volta BX1, y hay otro que es el Optima, que es el que simula estrategias de ablación. Hace modelos digitales, hacen las ablaciones, miran que no haya recurrencia con estas ablaciones en los sitios en los que ya se da, y cuando ya se tiene listo, se exporta para ser aplicado en un modelo humano. Este es un video que trata de ejemplificar más o menos lo que ustedes están viendo acá abajo a la derecha. Son los electrogramas que se han identificado que tienen mayor dispersión temporoespacial. Entonces, a medida que el operador va moviendo el catéter de mapeo en ablación de fibrilación auricular, él le va tagueando los puntos, le va poniendo unos puntos de una coloración especial y le va diciendo, aquí es el sitio donde usted debe dar para tener mayor efectividad fuera de la ablación convencional. Fíjese que en estos sitios en los que habitualmente nosotros no damos ablación para hacer efectiva un aislamiento o una ablación de fibrilación auricular, esos puntos que él le marca, basado en el aprendizaje profundo y en la comparación con miles y miles de electrogramas intracavitarios previos, hace que la efectividad de la ablación en fibrilación auricular sea mucho mejor. Ay, perdón. Ópale. Ustedes pueden ver aquí esta empresa que se llama Volta, lo que hace es asistir a los electrofisiólogos en el manejo de arritmias complejas. Tiene un ecosistema de anotación, como les dijo, ellos son propietarios de esto. El dato que yo tengo era de 250.000 electrogramas a enero del 2025, y estuve investigando anoche y ya son más de 400.000 electrogramas de diferentes sitios de trabajo en el cual muchos médicos que hacen ablaciones montan toda esta información de varios sitios de Estados Unidos y de Europa para que todas estas redes de máquinas de aprendizaje profundo puedan anotar automáticamente y llevar eso a un visualizador, y le muestran a los pacientes, a los médicos que van a hacer las ablaciones subsecuentes,
dónde pueden ser los sitios de ablación más precisos para poder ser más efectivos en su ablación. Y eso ya se evaluó, por cuestiones de tiempo voy a seguir aquí, eso ya se evaluó en un estudio. Esto es el Volta y esto es el Optima de los gemelos digitales. Y se evaluó en este estudio que se llama el Taylor-EDF, que utilizaba inteligencia artificial para ablación de fibrilación auricular como personalizada, ¿cierto? ¿Y qué hacían? Hacían el procedimiento de ablación de fibrilación auricular y le aplicaban los algoritmos de inteligencia artificial y fuera de los sitios donde este es el brazo anatómico, que es el que hacemos habitualmente, ¿cierto? Aislar las venas pulmonares, pero aquí le aplicaban inteligencia artificial y cuando hacía el mapeo los operadores le identificaban los sitios donde debía aplicar extra para que los pacientes tuvieran unos mejores resultados. Y estos son fotos del artículo pues original. Además del aislamiento de venas pulmonares, le dan los sitios donde la inteligencia artificial le dice que debe aplicar para tener una mejor efectividad y una menor recurrencia en el seguimiento, tanto en la aurícula izquierda, como pueden ustedes ver ahí las dos proyecciones, anteroposterior y posterior-anterior, y en la aurícula derecha, que incluso le dice que dé aplicaciones dentro del seno coronario, que no son aplicaciones habituales, y eso fue evaluado y encontraron que los pacientes que se llevaban a este tipo de ablación personalizada tenían mucha más libertad de fibrilación auricular en el seguimiento a 12 meses que aquellos pacientes que se les hacía ablación de fibrilación auricular solamente basados en estrategias anatómicas, no solamente fibrilación auricular, sino cualquier arritmia atrial. Y el otro ejemplo grande que les quería traer a colación es el uso de los gemelos digitales. Y es que basados en grandes cantidades de información y con imágenes previas, se identifican los objetivos de ablación, se realizan ablaciones virtuales, identificando sitios u objetivos emergentes de ablación que son diferentes a los habituales del aislamiento que se sigue constituyendo en la piedra angular 11 del horas. procedimiento de ablación y una vez se identifican todos estos objetivos, se repiten las ablaciones hasta que ya no sea inducible y cuando se tiene ese gemelo digital, ese mapa de los puntos de ablación, se exporta al sistema tridimensional de aplicación humana para poder realizarlo y tener unos mejores resultados. Eso en cuanto a las mejorías en los desempeños de fibrilación auricular. Otro de los campos en los que se utiliza hoy en día la inteligencia artificial es la predicción de eventos arrítmicos y estratificación de riesgo. Y este es como el flujograma de trabajo que se tiene y es la identificación de variables recogiendo grandes cantidades de datos clínicos y de imagen. Se entrena el modelo que digamos que no es solo en electrofisiología, sino que eso es como el principio general del uso de la inteligencia artificial, entrenar el modelo con grandes cantidades de información para poder desarrollar modelos predictivos mediante el análisis de datos. Aquí se utilizan imágenes como protocolos de realce tardío en resonancia combinados con la imagen electrocardiográfica para poder predecir recurrencia y de fibrilación auricular y respuesta, por ejemplo, a terapia de resincronización cardíaca. Y esto se compara con los modelos tradicionales y se ha visto un mejor y mayor desempeño. Digamos que estos son como los 5 campos de aplicación real hoy en día en electrofisiología. La detección de fibrilación auricular con dispositivos basados en fotopletismografía y en señales electrocardiográficas analizados por redes neuronales profundas para predicción de fibrilación auricular y riesgo arrítmico, la ablación de FA, de la cual ya les hablé de los gemelos digitales y el sistema Volta. Todas las casas comerciales hoy en día están trabajando muy duro y no es pues el objetivo yo hablar de cada una de ellas aquí, pero sí tienen modelos en los cuales tratan de predecir la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca y una cosa muy importante, los modelos que tratan de predecir el riesgo personalizado de muerte súbita
utilizando grandes cantidades de datos, mezclando información imagenológica y eléctrica. También se usa en ablación de TV para predecir, de acuerdo a la señal electrocardiográfica de los electrogramas intracavitarios, aplicando comparación con grandes cantidades de electrogramas previos manejados por inteligencia artificial, cuáles son los sitios de origen y cuál es la mejor respuesta a la ablación que se dé de ellos. Y así se hacen modelos personalizados utilizando también imágenes de resonancia y de tomografía, como por ejemplo el modelo ADAS, que le permite a uno saber en qué sitios da ablación con más profundidad y con menos riesgo, dependiendo del grosor individual de cada cámara por cada paciente. Y por último, lo otro que está trabajando fuerte es la automatización en el laboratorio, lo que les decía ahorita, la capacidad automática de anotación de cada uno de cada uno de los electrogramas sin necesidad de la intervención humana. Y eso se integra con los modelos 3D para tener un mejor resultado de ablación al final en cada uno de los pacientes. Hay una cosa que, aunque no es solo de electrofisiología, y yo quisiera tocar al final de esta charla, son los desafíos actuales y las barreras en la implementación de la inteligencia artificial. Y es, primero, la validación externa que aún sigue siendo limitada. Segundo, ya lo decía la doctora Luz Clemencia, la transparencia en la información que se logra con estos métodos y la llamada caja negra, las brechas en una cosa que llama la ciencia abierta y el manejo de datos, no podemos dejar olvidar la ética y la privacidad del manejo de toda esta gran cantidad de información, más los sesgos algorítmicos. Y una cosa muy importante y en lo que se está trabajando y en la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco está trabajando duro en esto, es tratando de estandarizar la información obtenida con información artificial y guías específicas. Esto es un ejemplo que yo traigo de sitios que hay en la red, ¿cierto? El proyecto Tripod, que es para tratar de mejorar la transparencia. Ahora, ¿dónde lo tengo? Está este. El Spirit y el Consort Eye es otro proyecto para mejorar la calidad de la evidencia que se obtiene en las intervenciones en salud. Y esta, por ejemplo, es las últimas guías que salieron este año del estado del arte en el uso de inteligencia artificial en electrofisiología, que es, pues, está open access para quien quiera leerlo. En resumen, es tener en cuenta que esto tiene pros y contras, tiene un potencial transformador importante, mejora la precisión en nuestra intervención tratando de minimizar los riesgos en los pacientes, nos vuelve más eficientes, más eficaces, es un complemento a la labor médica. Hay que tener en cuenta que hay riesgos éticos, implementarlo es complejo, es costoso, ¿cierto? Siempre tenemos nosotros que estar encima porque es nuestra responsabilidad del acto médico con nuestra actitud crítica, ¿cierto? ¿Qué se viene? Así como nosotros interactuamos con el ChatGPT como en lenguaje natural, es tratar de que la electrofisiología se vuelva más fácil para todos los que la practicamos, realidad aumentada y navegación avanzada, poder automatizar en forma parcial los procedimientos para que haya más agilidad y así poder hacer más procedimientos y llegar a más personas que lo requieren, los algoritmos adaptativos en tiempo real y las grandes plataformas colaborativas a nivel mundial en la cual podamos hacer más procedimientos con gemelos digitales en red. ¿Cuál es el futuro? Esto es una frase que dijo Gary Kasparov, que yo la adapté al electrofisiólogo y dice que la inteligencia artificial no reemplazará, él dice, al ser humano, ¿cierto? Yo digo al electrofisiólogo, pero aquel electrofisiólogo que use inteligencia artificial reemplazará a aquel que no lo haga. Y esto es como el sueño que uno quisiera tener
en el laboratorio de electrofisiología, una integración de señales eléctricas, imágenes, biomarcadores, todo con monitoreo en tiempo real para que con la dirección del electrofisiólogo en la sala, el procedimiento siempre al paciente le sea lo más seguro y más beneficioso. Estas como las lecturas que utilicé para hacer esta conferencia, por si alguien desea, ahí está un QR y muchísimas gracias a ustedes por la atención. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado hasta esta hora. Creo que ha sido muy productivo para todos. Gracias a todo el panel de expositores. Gracias a la doctora Luz Clemencia Zárate, que es la presidenta del capítulo de inteligencia artificial de la Sociedad Colombiana de Cardiología.